Ahí le aviso si es que acaso tenemos que terminar la reunión como a los 40 minutos por el tema de que tengo una cuenta básica nomás. O sea, acaso va a seguir de corrido, ¿ya? Yo le aviso si es que tenemos que cambiarnos de reunión. Empecemos aquí. Bueno, la identidad 4, que es la que corresponde al día de hoy, trata sobre, vamos a seguir con lo de la identidad anterior, que tenía que ver con eh, integrales de líneas sobre campos vectoriales, y además vamos a tratar lo que es el campos gradientes, ¿ya? Ahí vamos a hacerle un pequeño repaso a lo que es la definición de un campo gradiente, qué es lo que debe cumplir, eh, caracterizaciones al respecto y bueno, vamos a hacer eso un poquito más adelante. Son 4 ejercicios, ¿ya? Partamos con el primero. Dice, considere la curva polar gamma de ecuación R igual a 2 menos 2 seno de t. Nos piden calcular esta integral de la función raíz de x cuadrado más y cuadrado en di sobre gamma, ¿ya? Bueno, como aquí aparece solamente un diferencial, eh, bien podría parecer que estamos integrando en un campo escalar, ¿cierto? Pero en realidad, al hacer integrales sobre campos escalares, se suele denotar aquí el diferencial con un ds, ¿ya? El s indicando que en realidad estamos en un campo escalar. Pero aquí nos dan un DI, ¿ya? ¿Qué quiere decir que aquí haya un DI? Que en realidad estamos trabajando sobre un campo vectorial, ¿ya? Un campo vectorial que va a tener la forma eh, de 0 en el primer componente y raíz de x cuadrado más y cuadrado en la segunda componente, ¿ya? Entonces, al multiplicar 0 por el diferencial de x, obviamente se va a ir y nos va a quedar solamente la raíz de x cuadrado más y cuadrado por el diferencial de y, ¿ya? Por eso estamos trabajando sobre un campo vectorial y no uno escalar, aunque podría parecer. ¿Ya? Entonces, nos están diciendo que la curva está dada por la ecuación R igual a 2 menos 2 seno de t en coordenadas polares, ¿cierto? Nosotros sabemos que en coordenadas polares eh, x es igual a r coseno de t, y es igual a r seno de t. Bueno, en este caso nos están dando r, nos están diciendo que vale 2 menos 2 seno de t. Y con esto la parametrización va a quedar x igual a 2 menos 2 seno de t por coseno de t, y va a quedar 2 menos 2 seno de t por seno de t. Va a ser simplemente cosa de reemplazar el r, ¿ya? Va a ser así. 2 menos 2 seno de t coseno de t, y es igual a 2 menos 2 seno de t seno de t, que al desarrollarlo queda 2 seno de t menos 2 seno de t cuadrado. Y como necesitamos también el diferencial respecto a y, entonces derivamos la componente y respecto a t. Y al derivarla, nos queda 2 coseno de t, que acá quedaría menos 4 seno de t coseno de t. Y como estamos dando la vuelta completa aquí a la curva, entonces lo que hacemos es que t vaya desde menos pi a pi, ¿ya? Es lo mismo que fuera de 0 a 2 pi, ¿ya? Lo importante es que dé la vuelta completa, ¿ya? Entonces nosotros escogemos de menos pi a pi. Ya vamos a ver por qué es conveniente elegir ese intervalo simétrico, ¿ya? Bueno, por si no lo notaron, esta curva es una cardioide, ¿ya? Que está orientada de esta forma. Yo le expliqué en una identidad que no es difícil dibujar las cardioides. Es simplemente cosa de darse valores nomás. Cuando t vale 0, el seno vale 0 y esto vale 2, entonces va a estar por aquí, no sé. Cuando t vale pi medios, o sea, cuando está acá, el seno vale 1, entonces va a ser 2 menos 2, 0, entonces va a estar acá. Después, cuando el t vale pi, aquí, esto se va a anular y me va a quedar 2 nuevamente. Y cuando el t vale menos pi medios, o sea, acá abajo,
esto va a ser menos 1 por 2, por menos 2 son 2, 2 más 2 son 4, entonces va a quedar más bajito. Bueno, aquí no, debería ser más bajito ahí. Entonces la carrera va a quedar así. ¿Ya? Esa es la orientación que tiene. Es como para que puedan visualizarlo solamente. Ya, y lo que tenemos que hacer también es evaluar esta función en la parametrización. Y al evaluarla, si se fijan, no es difícil ver que va a ser 2 menos 2 seno de t, porque va a ser esto al cuadrado más esto al cuadrado. Podemos factorizar por 2 menos 2 seno de t al cuadrado y me va a quedar 1, porque va a quedar coseno de t al cuadrado más seno de t al cuadrado. Y como esto en una raíz, me queda simplemente 2 menos 2 seno de t. Ya. Eh, entonces, integramos en el intervalo simétrico de menos pi a pi, ¿cierto? ¿Qué cosa? Tenemos que integrar la raíz, o sea, esto, por el diferencial de i. El diferencial de i lo calculamos acá arriba. Entonces sería por eso, ¿cierto? Y al desarrollarlo, simplemente al ir multiplicando término por término, obtenemos lo siguiente. Que i va a ser igual a la integral entre menos pi y pi de 4 coseno de t menos 12 seno de t coseno de t más 8 seno cuadrado de t coseno de t. ¿Ya? Bueno, aquí, si se fijan, el coseno es una función par y el seno es una función impar, ¿ya? Ahí el producto entre funciones pares e impares funciona como el producto entre números negativos y positivos, ¿ya? Si yo tengo una función par por una función par, me da una función par. Impar por impar da par, impar por par da impar, ¿ya? Entonces en este caso tenemos una función eh, impar por una función par, entonces esto es impar. Y algo impar en un intervalo simétrico es cero. Entonces esto de aquí se anula, ¿ya? La integral de este término se anula completamente. Y tenemos que el coseno de nuevo es par, entonces integrarlo en ese intervalo simétrico es lo mismo que integrarlo dos veces en el intervalo que va de 0 a pi, ¿ya? Y aquí, bueno, lo mismo acá, el seno es una función impar, pero al elevarla al cuadrado queda una función par, ¿ya? Entonces va a haber una función par por una función par, y eso es par. Así que vamos a hacer lo mismo. Integrarlo en este intervalo simétrico va a ser lo mismo que dos veces integrarlo entre 0 y pi, ¿ya? Que es precisamente lo que está acá. Bueno, aquí esta integral no es complicada, es simplemente seno evaluado entre 0 y pi. Y para esta podemos hacer un cambio de variable. Podemos hacer el cambio de variable u igual a seno de t. Y con esto el diferencial va a ser coseno de t en dt. Y al evaluar los límites, nos va a quedar que cuando t es igual a 0, u lo reemplazamos acá y nos va a quedar que u es igual a 0. Y cuando t es igual a pi, entonces u va a ser igual a 0 nuevamente porque se nos valor en pi es 0. Entonces va a quedar la integral de u cuadrado al hacer el cambio de variable y los límites van a ser entre 0 y 0. ¿Ya? Lo que está acá. Bueno, aquí el seno valor en pi es 0, el seno valor en 0 es 0, así que eso se me anula. Y esta integral, por cómo están dados los límites, también se anula. Entonces, la suma de estos dos es igual a 0. ¿Ya? ¿Quedó claro? Es, como les digo, un ejercicio no muy distinto de los que desarrollamos la semana pasada. ¿Quedó alguna duda? Bueno, si se entendió, entonces pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, determina una función f eh, real, o sea, que parte en R y termina en R, de modo que este campo vectorial, ya que es medio feíto, esta es la componente en X, esa es la componente en Y y esa es la componente en Z, sea un campo gradiente. Y además nos piden determinar una función potencial asociada, ¿ya? Bueno, no sé si ustedes saben lo que significa que una función
o que un campo vectorial sea un campo gradiente. ¿Saben lo que es? Bueno, una función, a ver, aquí estoy seleccionando. Ya. Una función, un campo vectorial en este caso, es un campo gradiente cuando existe una función escalar tal que el gradiente de esta función es igual al campo vectorial. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí nos están dando este campo vectorial F mayúscula, ¿cierto? Ya. Nos están dando este campo vectorial F mayúscula, ¿ya? Entonces, lo que queremos es ver si es que existe una función, le voy a poner F minúscula, tal que el gradiente de esta función F minúscula sea igual a el campo vectorial. ¿Ya? Eso quiere decir que un campo vectorial es gradiente o conservativo. ¿Ya? También se le llama un campo vectorial conservativo. ¿Por qué se le llama conservativo? Porque, bueno, esta es una definición y la otra es que si yo integro sobre cualquier curva cerrada, por ejemplo, esta, si yo hago la integral de línea en este campo vectorial sobre esta curva cerrada, la integral es cero, ¿ya? Y en realidad sobre cualquier curva cerrada. Puede tener cualquier forma, siempre y cuando eh, empiece y termine en el mismo punto, ¿ya? Si eso se cumple para cualquier curva cerrada, esa integral sobre el campo es cero, entonces también se está hablando de que el campo es conservativo, ¿ya? ¿Ya? ¿Se entendió? Entonces, lo que nos están diciendo en el ejercicio es, primero, nos están preguntando si es que acaso el campo es conservativo, y de serlo, nos están pidiendo encontrar esta función f minúscula, ¿ya? Bueno, esa es como la definición eh, formal, por decirlo, como en cualquier caso, ¿ya? Pero si nosotros le añadimos una condición adicional a las hipótesis de esta definición, entonces podemos extender un poco la definición de lo que es un campo gradiente, ¿ya? En primer lugar, nosotros tenemos que o sea, que el dominio de del campo vectorial tiene que ser simplemente conexo, ¿ya? Pero si nosotros le pedimos a este dominio que sea convexo, entonces nosotros vamos a poder añadir esta condición adicional, ¿ya? ¿Qué quiere decir que un dominio sea convexo o que un conjunto sea convexo? Quiere decir que si yo tomo dos puntos cualesquiera dentro de ese conjunto, la línea que une un punto con el otro está completamente contenida en el conjunto. Entonces, por ejemplo, este que dibujé yo aquí no es convexo, porque yo, por ejemplo, me puedo tomar este puntito de acá y este de acá, y al unirlos con una línea, esta se sale del conjunto, ¿cierto? En esta parte queda afuera. Así que no es convexo. Un conjunto convexo vendría siendo, por ejemplo, eh, un círculo, una elipse, un cuadrado, cosas de este estilo, ¿ya? De tal manera que si yo me tomo dos puntos cualesquiera, acá adentro, un puntito aquí, un puntito aquí, un puntito acá, si yo los uno con una línea me va a dar eh, que la línea está completamente contenida en el conjunto, puedo tomar otros acá abajo, da lo mismo donde los tome, siempre la línea que los une va a quedar dentro del conjunto, ¿ya? Entonces, si eso se cumple, si el dominio de la función es convexo, entonces yo voy a tener que un campo es conservativo si cumple con lo siguiente, si cumple que el rotor, lo voy a decir, si cumple que el rotor del campo, que es igual a esto,
es igual a 0, ¿ya? Pero este 0 no es un número, sino que es un vector, es el vector nulo, ¿ya? Si se cumple que el rotor de la función del campo vectorial es el vector nulo, entonces el campo es conservativo, ¿ya? De nuevo, asumiendo que el dominio es convexo, ¿ya? Ya bueno, ¿y qué representa esto acá? No sé si lo han visto, pero el rotor de una función, de un campo vectorial, se calcula tal cual se calcula un producto cruz, ¿ya? Sería en este caso el determinante de la siguiente matriz. Y tongo, J tongo, K tongo. Aquí sería la derivada, esta es por la parte del gradiente, la derivada respecto a X, la derivada respecto a Y, la derivada respecto a Z. Y aquí sería la componente 1 del campo vectorial, la componente 2 del campo vectorial y la componente 3 del campo vectorial. ¿Ya? Entonces, que este rotor sea el vector nulo quiere decir que cada componente es 0, ¿cierto? Y esto quiere decir que la derivada, al sacar este determinante, vamos a obtener que la derivada de F3, que es la tercera componente de F, respecto a Y, tiene que ser igual a la derivada de F2 respecto a Z, ¿cierto? Porque, bueno, su diferencia tiene que ser igual a 0 y por lo tanto uno tiene que ser igual al otro. Lo mismo pasa acá con la derivada de F3 respecto a X, que tiene que ser igual a la derivada de F1 respecto a Z. Y acá también la derivada de F2 respecto a X tiene que ser igual a la derivada de F1 respecto a Y. ¿Ya? Eh, ya bueno, entonces eso es lo que tenemos que verificar. Pero veamos primero si este caso podemos aplicar esto con este campo vectorial. ¿Ya? Si este caso el dominio de este campo es efectivamente convexo. ¿Ya? Porque si no llega a serlo, entonces esto no lo podemos ocupar. Veamos. Bueno, nos están diciendo que, bueno, aquí F tiene este dominio, o sea, no hay ningún problema con FS, no tiene ningún problema de indeterminación, porque esto es continuo, esto no es continuo. Bueno, nos deberían decir que el esto es continuo en realidad, pero lo asumimos, esto va a ser continuo. Esto igual es continuo, aquí va a quedar 2i partido en 1 más i cuadrado, pero lo de abajo nunca es 0, ¿cierto? Porque el i es siempre positivo, y con el 1 va a quedar algo mayor que 0 siempre, así que no se indefine. Y la tercera componente tampoco se indefine nunca. Así que el dominio de este es todo R, es todo, eh, es todo R3, ¿ya? Todo el espacio. Y como ustedes se imaginarán, el espacio es convexo, porque obviamente si yo me tomo cualquiera de los dos puntos en el espacio, la línea que los junta también va a estar en el espacio, ¿cierto? Entonces R3 es convexo y por lo tanto podemos calcularlo, podemos ver si es que F es un campo gradiente con lo que yo les dije último de que el rotor tiene que ser igual a 0, ¿ya? Entonces, debe cumplir esto, ¿cierto? Esto es lo que le dice, la derivada de F1 respecto a Y tiene que ser igual a la derivada de F2 respecto a X y con todas las demás, ¿ya? Entonces, verifiquémoslo. Derivemos esto respecto a Y tiene que ser igual a la derivada de esto respecto a X. También la derivada de esto respecto a Z tiene que ser igual a la derivada de esto respecto a X. Y por último, la derivada de esto respecto a Z tiene que ser igual a la derivada de esto respecto a Y. ¿Ya? Eh, bueno, no es tan difícil acordarse porque en realidad uno nunca deriva el componente que es. Yo nunca voy a derivar la primera componente por X, ya siempre por Y y por Z, pero nunca por X. Lo mismo con la segunda, nunca la voy a derivar por Y y la tengo que igualar con otra también. Por ejemplo, esta la derivo respecto a Z, entonces tengo que ver la tercera componente derivada respecto a Y. ¿Ya? Y entonces, al calcular esas derivadas, vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, vemos que se cumple la igualdad. ¿Ya? Si no se cumpliera, entonces no podríamos hablar de un campo conservativo. Pero la primera igualdad se cumple, así que está bien. Estas dos son iguales. En la segunda tenemos esto, ¿cierto? Y en la tercera, esto de acá. Bueno, si vemos la tercera, por ejemplo, podemos ver que para que estas dos cosas sean iguales, tiene que cumplirse que f' de z
tiene que ser igual a 2, ¿cierto? Porque la otra posibilidad es que el coseno sea 0, pero eso es puntual, ya no me da una función, no me da una expresión continua, me da puntos, entonces no me sirve. Lo único que me serviría es que f' de z tiene que ser igual a 2, y en este caso se cumple la igualdad. Lo mismo pasa con la anterior, ¿ya? Porque por lo mismo que yo le acabo de decir, aquí si se fijan, aquí tengo 4x, aquí tengo 2x solamente, entonces si f' de z vale 2, aquí me va a quedar 4x y lo mismo de acá, ¿ya? Entonces eso es lo que se tiene que cumplir, que f' de z sea igual a 2. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que f de z es igual a 2z, ¿cierto? En estricto rigor debería aparecer una constante, ¿ya? Pero esa constante la podemos igualar a 0 porque estamos derivándola, ¿ya? Entonces da lo mismo el valor de la constante. Puede ser, en realidad puede ser cualquier número real. Nosotros vamos a decir que es constante igual a 0. ¿Ya? Entonces, aquí encontramos la función z y al reemplazarla, eh, obtenemos que el campo vectorial definido de esta manera es un campo gradiente. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que hicimos hasta ahí? Quiero ver si me están siguiendo para avanzar con lo que viene ahora. Bueno, eh, los próximos ejercicios también vamos a tener que hacer algo parecido, así que si no les quedó claro acá, espero les quede claro en los ejercicios que vienen, ¿ya? Lo que nos toca hacer ahora es encontrar este campo gradiente, porque una vez sabemos que el f mayúscula es un campo conservativo, entonces quiere decir que esta función f minúscula existe, ¿cierto? Eh, bueno, aquí le pusieron el mismo nombre, ¿ya? Pero en realidad son distintas. Ya esta F minúscula no tiene nada que ver. ¿Ya? Si el campo F mayúscula es conservativo, quiere decir que esta función F minúscula existe. Entonces lo que vamos a hacer es encontrarla. ¿Ya? ¿Y cómo la encontramos? ¿Cómo la podríamos encontrar? Ya que sabemos que se cumple esta igualdad de acá, ¿cierto? Que el gradiente de F es igual a F mayúscula, tenemos esto. Gradiente de F es igual a F mayúscula, pero F mayúscula es igual a F1, F2 y F3, ¿cierto? Es un campo vectorial. O sea, F2 aquí es un campo vectorial con 3 componentes. Ya. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Que la derivada de F respecto a X tiene que ser igual a el primer componente de F mayúscula del campo vectorial, que se vendría siendo F1. También la derivada de F respecto a Y es igual a la segunda componente, y la derivada de F respecto a Z es igual a la tercera componente. ¿Ya? Entonces, tras saliendo esto, si nosotros, por ejemplo, integramos la primera expresión respecto a X, o sea, si nosotros así le colocamos esto, integramos respecto a X, ¿qué pasa si yo la derivada de X la integro respecto a la misma variable, la integro respecto a X? Voy a obtener precisamente F, ¿cierto? Si yo derivo respecto a una variable y después integro respecto a esa misma variable, entonces me va a devolver la misma función. Así que aquí me va a quedar que f, porque lo acabo de integrar, va a ser igual a la integral de f de f1 en dx, pero esta es una integral indefinida, ¿cierto? Así que me parecen constantes. Pero en este caso, la constante no es un número, y aquí espero que les quede claro, y que si no les queda claro, por favor me pregunten,
porque es importante, la constante que aparece al calcular esta integral no es un número, sino que es una función, ¿ya? Le voy a llamar W, que va a depender de I y de Z, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque al integrar respecto a X, cuando nosotros estábamos trabajando en integrales dobles, por ejemplo, o integrales triples, y teníamos que integrar respecto a una variable, yo les decía que tenían que pensar que las otras variables eran constantes, ¿cierto? Que no las consideraban hasta que les tocara integrar respecto a esa. Así que, eh, eh, bueno, lo mismo pasa acá. Entonces, en este caso, el y y el z son constantes para el x. Así que cuando integramos y aparece una constante, esa constante tiene que depender de y de z, ¿ya? Visto de otra manera, lo que entrega una antiderivada es una función tal que al derivarla me da lo mismo que el argumento de la integral, ¿cierto? Bueno, precisamente entonces, si yo derivo esto de acá, yo quiero que me dé F1, ¿cierto? Entonces, si yo derivo esto, aquí obviamente me va a quedar eh, F1 porque estoy derivando la integral, y aquí me va a quedar esto derivado respecto a X, pero esto no depende de X, entonces se va, y me queda simplemente F1, ¿ya? Por eso me queda esta función de que depende de Y y de Z. Bueno, no creo que esté de más decir que pasa exactamente lo mismo si yo elijo, en vez de calcularlo respecto al Y, hacerlo respecto o sea, en vez de hacerlo respecto al X, hacerlo en primer lugar respecto al Y, ¿ya? Es exactamente lo mismo, solamente que en este caso, eh, la integral, bueno, va a ser respecto a Y, y la función que me va a aparecer ya no va a ser dependiendo de Y y de Z, sino que va a ser dependiendo de X y de Z, ¿ya? Bueno, y lo mismo pasa si integramos en la tercera función, ¿ya? Y obviamente hay que ser cuidadoso con la variable que uno integra la función correspondiente. Yo no voy a poder integrar F1 respecto a Y porque no tendría sentido, ¿cierto? Lo que yo quiero es obtener S. Y como la primera componente es la derivada de S respecto a X, entonces tengo que integrar respecto a X, ¿ya? Entonces la primera siempre se integra respecto a X, la segunda siempre respecto a Y, la tercera siempre respecto a Z, ¿ya? ¿Se entendió esa parte? Sí, escríbanlo en el chat por último, así como para ver si este caso lograron captarlo. Bueno, y ahí me confirmaron al menos una persona, así que ya podemos seguir con el ejercicio, ¿ya? Eh, ya. Tenemos esto, ¿cierto? Encontramos que este era el campo gradiente. Entonces podemos elegir nosotros integrar el primero respecto a X, el segundo respecto a Y, o el tercero respecto a Z. Ya. Vamos a elegir el segundo, ¿ya? Da lo mismo el orden en el que lo hagan. Eh, las integrales que van a tener que calcular van a ser las mismas, así que en este caso vamos a elegir el segundo, pero después si quieren prueban y partan con el segundo y con el primero y van a ver que vamos a llegar a la misma función. Así que, bueno, hagamos. Si hacemos el segundo, lo tenemos que integrar respecto a y, ¿cierto? Y al integrar esto respecto a y, bueno, la primera componente me queda exactamente igual porque es una exponencial de y más algo, ¿cierto? Y la integral de eso es precisamente ese e a la i más algo, por lo que lo multiplica. Sería esto de acá. Y bueno, la segunda componente simplemente podemos hacer un cambio de variable, ¿cierto? Porque lo de abajo, o sea, lo de arriba es lo mismo que lo de abajo derivado. Y al calcularlo, quedaría el logaritmo natural de 1 más i cuadrado. Y como les había mencionado, me aparece una constante porque es una integral indefinida, pero esta constante es una función que depende de x y z, porque estamos integrando respecto a y, ¿ya? Entonces tenemos esto. Ahora, aquí tenemos la función f, pero todavía no la encontramos, porque tenemos que encontrarla explícitamente, ¿cierto? En este caso nos queda dependiendo de la función w. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar
W, ver cuánto vale. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, tenemos también nosotros la información de cuánto vale la derivada de f respecto a x, ¿cierto? Que es lo de acá. Cuando digo f, estoy hablando de f minúscula, ¿ya? De la función potencial, ¿ya? Entonces, sé yo cuánto vale la derivada de f respecto a x, que es la primera componente del campo vectorial, y sé también cuánto vale la derivada de f respecto a z, que es la tercera componente, ¿ya? Entonces, si yo derivo f, la función potencial respecto a x, la puedo igualar a lo de acá, ¿cierto? Entonces, eso vamos a hacer. Vamos a derivar lo que acabamos de encontrar respecto a x y lo igualaremos a esto. Bueno, al derivarlo, obtengo esto de acá, voy a tener la derivada parcial de w respecto a x, y eso tiene que ser igual a lo de acá. Y esto me quiere decir que la derivada de w respecto a x es igual a 0, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sea igual a 0? Quiere decir que es una función que no depende de x, ¿cierto? Es una función que entonces va a depender de z solamente, ¿ya? Eh, ya. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la derivada respecto a z, ¿ya? Vamos a derivar respecto a z y vamos a igualarlo a esta de acá. Bueno, al derivarlo y al igualarlo, nos va a quedar que la derivada de w respecto a z tiene que ser igual a 3z cuadrado, ¿ya? Bueno, ahora sí que depende de z, así que lo podemos integrar y vamos a llegar que w es igual a z al cubo más una constante, ¿cierto? Pero de nuevo, como la constante es cualquier número real, entonces podemos decir que es igual a 0, ¿ya? Podríamos haber dicho que vale 1000, 10.000, cualquier número, y era lo mismo, ¿ya? Por eso nos preguntan por una función potencial, no por la función potencial, porque existe más de una, ¿ya? Bueno, en este caso vamos a hacer la constante igual a 0, y reemplazando entonces esto en lo que encontramos acá, porque aquí encontramos el valor de w, ¿cierto? Que es igual a z al cubo. Entonces, si reemplazamos el valor de SW acá, nos va a quedar esto de aquí más logaritmo natural de 1 más i cuadrado más z al cubo, precisamente lo que está acá. ¿Se entendió? Esta parte de los ejercicios, cuando piden por una función potencial, puede ser medio eh, engorrosa, en el sentido de que igual son hartos cálculos los que hay que hacer, hay que derivar, hay que integrar, y uno puede llegar a enredarse, pero bueno, con práctica en realidad sale y no es tan complicado como parece, ¿ya? ¿Se entendió? Ya, aquí, ya, bueno. Entonces sigamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta nos piden calcular el valor de la integral, de esta integral de línea, con este campo vectorial 6x y al cubo más 2 al cuadrado, 9x cuadrado y cuadrado y 4xz más 1. Ya ese es el campo vectorial. Ahora, por lo general, cuando a uno le piden calcular una integral de línea, ¿cierto? Lo que me tienen que dar es el campo vectorial sobre el cual estoy integrando y también la curva sobre la que estoy aplicando el campo vectorial, ¿cierto? Pero en este caso no me están dando ninguna curva. La curva parte en un punto y termina en otro, pero en este caso me están dando solamente dónde empieza y dónde termina. No me están dando ninguna otra información, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Eh, bueno, en este caso, y en realidad en cualquier ejercicio que se encuentren así, en el que no le están dando explícitamente una curva, es muy probable que lo que haya que usar es el teorema de independencia de caminos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que, o sea, ¿qué quiere decir el teorema de independencia de caminos? Que si un campo vectorial es conservativo, entonces hay independencia de caminos. O sea que, dados dos puntos, da lo mismo por donde yo haga o cómo yo llegue de un punto al otro, la integral de línea sobre este campo vectorial siempre va a ser lo mismo, ¿ya? Entre un punto y el otro. Entonces, por ejemplo,
si yo tengo un punto acá y un punto acá, e integro en este campo vectorial esta curva, ¿ya? Es lo mismo que si yo integro esta curva de acá, o la línea recta que llega desde un punto al otro, ¿ya? Da lo mismo que curva yo escoja, siempre voy a obtener el mismo valor, ¿ya? Entonces eso es lo que me están probablemente diciendo, que a lo mejor este campo es conservativo y puedo usar el teorema, pero para eso tengo que verificar si ese caso es conservativo, ¿ya? Bueno, ¿cómo verificamos que el campo es conservativo? Podemos observar que el dominio de esto son puros polinomios. Así que el dominio de esto es todo el espacio. Y nuevamente, R3 es convexo, ¿cierto? Así que podemos ocupar lo que habíamos dicho de que si el rotor es igual a cero, entonces el campo es conservativo. Verifiquemos si en este caso el rotor de S es igual a cero. Vamos a llamar a la primera componente P, a la segunda Q y a la tercera R, ¿ya? Entonces, tenemos que ver que la derivada de P respecto a I sea igual a la derivada de Q respecto a X. Se cumple. Lo mismo con la derivada de Z, o sea, la derivada de P respecto a Z y la derivada de R respecto a X. Son iguales, así que está bien. Y por último, la derivada de Q respecto a Z tiene que ser igual a la derivada de R respecto a I. Ambas son cero, así que tenemos las tres igualdades necesarias. Entonces el rotor de la función f es igual a cero y concluimos así que el campo es conservativo. ¿Ya? Ya, entonces es conservativo, pero necesito más, o sea, algo para poder calcularlo. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí está diciendo lo que yo concluí, de que la integral de línea depende únicamente de los puntos extremos, o sea, dónde parte y dónde termina. ¿Ya? Bueno, ¿cómo podríamos seguir? No sé si vieron lo que es el teorema fundamental del cálculo aplicado a campos conservativos, ¿ya? Vamos a hacer aquí un pequeño repaso de lo que es Mate 2, ¿ya? De lo que es el teorema fundamental del cálculo, el original, ¿ya? ¿Se acuerdan de lo que dice este? Bueno, si no se acuerdan, dice lo siguiente. Si f es una función de 1, ¿ya? Quiere decir que se hace 1, que quiere decir que su derivada es continua, ¿ya? Que es una vez diferenciable. Entonces, si f es de 1, se cumple lo siguiente, que la integral entre un punto A y un punto B de f' de x es igual a f evaluado en b menos f evaluado en a. ¿Cierto? Bueno, eso es lo que dice el teorema. Es simplemente calcular una integral definida, ¿ya? Y lo que suelen hacer es llamar a f' una antiderivada. Entonces, el teorema se enuncia a veces como que si existe una antiderivada de f, entonces se puede calcular de esta manera. ¿Ya? Eh, ya. Entonces, este es el teorema fundamental del cálculo en varias variables. O sea, perdón, en una variable, que es el original, pero nosotros podemos usarlo también en el caso de que el campo, para campos conservativos, ¿ya? ¿Y cómo quedaría? Quedaría la integral, ahora estamos en R3, estamos en el espacio, así que vamos a integrar sobre una curva. La integral sobre una curva de f, ¿ya? Aquí yo les digo que es este f por dr es igual a f evaluado en el punto de inicio, no sé, le vamos a poner eh, b vector menos f evaluado en a vector, ¿ya? Aquí este f es el campo conservativo, o sea, f
es igual al gradiente de minúscula, ¿ya? Entonces, si se fijan, tiene la misma forma que lo de arriba, porque aquí el gradiente hace las veces de f', ¿cierto? De la derivada de f, ¿ya? Entonces, tenemos lo mismo que acá. Lo que queremos hacer es encontrar explícitamente esta función f minúscula, ¿ya? Bien podríamos hacerlo, y de hecho no estaría nada mal si lo hicieran así, eh, como lo hicimos acá, ¿ya? De derivar, o sea, de integrar alguna componente respecto a una variable, después derivar e ir encontrando esas funciones, ¿ya? Eso no está mal, pero ahora vamos a dar como otra manera en la que se puede hacer, ¿ya? Para que no se queden solamente con esta, porque hay más de una manera, ¿ya? ¿Y cómo es esa otra manera? Bueno, es precisamente ocupando este resultado, ¿ya? Eh, ocupando esto de aquí. ¿Y cómo lo podemos ocupar? Bueno, recordemos que por hipótesis, esta función S mayúscula, el campo vectorial es conservativo, ¿cierto? Por eso, eh, por eso de acá arriba, tenemos que el campo F es conservativo, ¿cierto? El campo vectorial. Así que tenemos también lo del teorema de independencia de caminos que yo les mencioné antes, que da lo mismo la curva que yo me tome, la integral entre un punto y el otro en el espacio, siempre va a ser lo mismo, ¿ya? Importa solamente dónde empiezo, dónde termino, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es, eh, calcular esto de acá, la integral. La integral entre el punto 0, 0, 0 y un punto x, y, z cualquiera. Ya, bueno, antes de hacerlo acá, voy a ejemplificar con el caso de una variable, ¿ya? Porque si aquí yo escribo eh, b igual a x, si hago que b sea igual a x, sea, eh, no, le voy a poner t, ¿ya? Para que se entienda que es otra variable, no con la que estoy integrando. Entonces, puedo hacer que f de t va a ser igual a f de a más la integral entre a y t de f' de x en dx, ¿ya? ¿Y por qué hice esto? Porque con esto yo puedo encontrar explícitamente f como una función de su derivada, ¿cierto? Como la integral entre a y t de f' de x, ¿ya? Así queda expresado explícitamente f, ¿ya? Entonces voy a hacer exactamente lo mismo acá, pero ahora en varias variables, ahora con el campo gradiente. Entonces quedaría con lo que acabo de hacer, voy a llamar yo aquí f de x, y, z, menos f. Yo lo puedo hacer partir en cualquier punto, pero lo voy a hacer partir en el 0,0,0 de pura conveniencia, ¿ya? Verificamos primero que el 0,0,0 pertenece al dominio del campo vectorial. Y claro, o sea, yo puedo evaluar esto en f0,0,0, así que está bien. Eh, ya. Entonces, esta diferencia, que es la que sale acá, es igual a esta integral, ¿ya? Va a ser igual a la integral entre 0,0,0 y el punto este de acá, que es x, y, z, de f
puntos de R, ¿ya? Pero, como yo les dije, da lo mismo el camino que yo me tome entre el origen y este punto. Ya puede ser una circunferencia, puede ser o sea, un arco de circunferencia, puede ser una elipse, lo que sea. ¿Qué curva creen ustedes que es la más simple de trabajar? Bueno, espero hayan pensado en la recta que une los dos puntos, ¿cierto? Esa es la más sencilla, además de que también es sencilla de parametrizar. La curva gamma en este caso, entonces va a quedar parametrizada por esta función, r de t igual a tx con ti, tz. ¿Por qué? ¿Por qué queda parametrizada así? Bueno, porque así se parametriza una recta que une dos puntos, ¿ya? Si yo tengo un punto A de partida y un punto B de llegada, entonces la parametrización de los puntos que están entre medio de esa recta va a ser igual a B por T más 1 menos T por A, ¿ya? Entonces, en este caso, A vendría siendo 0, el vector de inicio, entonces esto vale 0, y el B es el punto de llegada, que sería x, y, z, entonces sería x, y, z por t, y me queda lo de acá, ¿ya? Bueno, y no es para nada difícil ver que R' de t es igual a x, y, z, ¿cierto? Eso simplemente deriva respecto a t. Entonces, esto va a ser igual a la integral entre. Bueno, y cuando está parametrizado de esta forma, el t se mueve entre 0 y 1, ¿ya? Siempre. Es algo que queda típico. Y no es difícil entenderlo tampoco. Si el t vale 0, o sea, aquí vale 1 y aquí vale 0, entonces me va a quedar a, que es donde parto. Y si t vale 1, esto se me va a ir, aquí me va a quedar 1 y me va a quedar b. Entonces está bien, tiene sentido. Entonces va a quedar entre 0 y 1 de f evaluado en la parametrización, que vendría siendo esto de acá, tx, ti, tz, por r', que es x, y, z, y esto por dt, ¿ya? Entonces, esto, esto es lo que vamos a utilizar nosotros, ¿ya? Vamos a calcular esta integral y vamos a encontrar esto, ¿ya? Ahora, eh, nosotros no sabemos cuánto vale f evaluado en el origen, ¿cierto? Porque tenemos que encontrar, de hecho, cuánto vale f minúscula. Pero lo que voy a hacer yo es que si aquí me llega a aparecer cualquier número, ya en el cálculo de esta integral podría aparecer perfectamente. Pero si me llega a aparecer cualquier número, entonces ese número lo voy a igualar a este evaluado eh, en 000. ¿Ya? Puedo hacerlo de nuevo porque es un número y como estoy calculando derivadas, se me van a ir al final, así que no me interesan. Entonces, si aquí me llega a aparecer un número, se me va a ir con esto de acá y esto entonces se me cancela. ¿Ya? Y voy a concluir entonces que f evaluado en x, y, z es igual a esta integral. ¿Ya? Entonces vamos a calcular esta de acá. Ya. O sea, pueden pensar así como, oh, igual se ve complicado y todo eso. Bueno, puede que la explicación para llegar haya sido un poco larga, por el mismo tiempo por el mismo tema de que quiero que lo entiendan. No, no es como que simplemente mostrarles eh, la fórmula y que la calculen, sino que vean por qué tiene sentido usar esta fórmula. Y lo bueno de esta fórmula es que es una fórmula. Entonces ustedes pueden llegar y aplicarla en cualquier caso y les va a dar lo que necesitan. En cambio, en lo anterior era como que tenían que, es más un procedimiento, ¿ya? Bueno, pero al final de las dos maneras se llega a lo mismo, así que ahí ustedes eligen lo que les sea más cómodo. Calculemos esto entonces. F evaluado en tx, ti, tz. Eh, F recordemos que vale esto, entonces tenemos que evaluar aquí en tx, ti, tz. Simplemente reemplazamos.
reemplazamos y va a quedar esto de acá, ¿ya? Y al desarrollar esto, queda esta expresión. Ya, ahora hacemos este producto punto, quedaría lo primero multiplicado por x, lo segundo multiplicado por y lo tercero multiplicado por z, quedarlo acá, y acá integramos respecto a t. Ya, aparecen altas variables, pero al final aparecen solamente aquí un t a la cuarta, un t al cuadrado, otro t a la cuarta, otro t al cuadrado, y un z, ¿ya? Antes de eso, fijémonos que podemos sumar algunas cosas, entonces las sumamos, y ahora integramos respecto a t. Bueno, ahí va a quedar evaluado entre 0 y 1, entonces queda precisamente 3x al cuadrado y al cubo más 2xz al cuadrado más z. ¿Ya? Entonces esa es la función f, que es el campo gradiente. ¿Ya? Ahora, no nos están preguntando por el campo gradiente, nos están preguntando por el valor de esta integral, ¿cierto? Entonces ocupamos el teorema fundamental del cálculo, ocupamos esta expresión, que está en el cuadradito rojo, ¿ya? Para calcularlo. En este caso quedaría de la siguiente manera. Esto va a ser igual a eh, esto, ¿cierto? Porque de nuevo, este mayúscula es igual al gradiente de este, y esto es igual a f evaluado entre 0, 0, 0 y 1 y 1 y 1, ¿cierto? Es lo que me dice el teorema. Así que aquí simplemente reemplazo en el f que yo acabo de encontrar, y al evaluar entre estos dos puntos me queda 6, ¿ya? Y ese es el resultado, eso era lo que nos pedía. 6. ¿Se entendió? ¿Chicos? Ya. Ya, bueno, esa es la tercera, ¿ya? Otra herramienta para poder calcular un campo gradiente, ¿ya? De nuevo, es importante que verifiquen siempre que para ver si es un campo es gradiente, usándolo del rotor, tienen que verificar que el dominio es cero, ¿ya? O sea, que el dominio es convexo, es convexo, ya. Sigamos con el siguiente ejercicio, el 4, que es la última pregunta. Dice, sea gamma igual a gamma 1 más gamma 2, donde gamma 1 es la curva dada por la circunferencia de ecuación x menos 3 al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4, y gamma al cuadrado es la curva dada por la circunferencia de ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, ambas recorridas con orientación positiva. Ya ahí nos dan una instrucción que dice que nos conviene pensar en que el movimiento parte en el punto 1,0 sobre la circunferencia de radio más grande. Determina el trabajo realizado por el campo de fuerzas, el que nos dan ahí, para mover una partícula una sola vez alrededor de gamma. ¿Ya? Bueno, nos están diciendo que tenemos que aplicar este campo vectorial sobre la curva gamma que nos acaban de definir. ¿Ya? Bueno, como esta curva gamma es la suma de estos dos, ¿ya? Que vendría siendo la unión de ambas curvas, eh, hacer el campo sobre gamma es lo mismo que aplicar el campo sobre gamma 1 y sumarle la aplicación del campo sobre gamma 2. Todo acá, ¿cierto? Ya. Eh, Podemos notar que al derivar esto respecto a x es igual a derivar esto respecto a y, ¿ya? Bueno, yo aquí no le puse el cálculo completo, pero en realidad se puede verificar, ya que ambas derivadas son iguales, ¿ya? Pero el tema es que esto se cumple cuando x y son distintas de cero, ¿ya? Claramente, porque si x e y son cero, esto no está definido en este punto, no está definido en el origen. Así que me tengo que quedar afuera de esa zona, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que, a ver, voy a poner time, ya. Quiere decir que si yo tengo el espacio, ¿ya? En este caso estamos hablando del plano,
si tengo el plano, eh, y me defino, por ejemplo, el dominio de estas funciones ¿sí? Aquí, ya no voy a tener ningún problema, porque este es convexo, ¿cierto? Y, el dominio puede ser este, ¿ya? No hay ningún problema. Lo mismo si me lo defino acá abajo, aquí, en cualquier parte. Pero, si me lo defino acá, si me lo defino aquí, ahí tendría problemas, ¿cierto? Porque este dominio encierra el origen, ¿ya? Y como yo les, y para, la función F, el campo, este campo vectorial, no está definido en el origen, ¿ya? Entonces, esto vendría siendo esto de aquí, pero sin el puntito del medio, sin esto de acá, sin el origen, ¿ya? Entonces, eso vamos a tener que tenerlo en cuenta al momento de calcular esta integral, ¿ya? Entonces, tenemos que el campo es conservativo cuando el dominio es convexo y no contiene el origen, ¿ya? Veamos entonces el cálculo de la primera integral sobre gamma 1. ¿Ya? Bueno, tendremos que entender primero también cómo es la curva, ¿cierto? Nos están diciendo que es gamma 1 con gamma 2, donde gamma 1 es esto de acá. Es una circunferencia de radio 2 centrada en el punto 3,0, ¿cierto? Y la otra es una circunferencia de radio 1 centrada en el origen. O sea, sería eh, algo así. Tengo una circunferencia centrada en el origen de radio 1 y una circunferencia centrada en el, en el 3,0 de radio 2. Lo voy a poner por ahí. ¿Ya? Entonces, esto sería. Y por eso me decían que yo podía considerar el movimiento partiendo desde el 1,0, o sea, partiendo en este puntito, ¿ya? Con orientación positiva. Entonces sería así. Daría la vuelta acá y después se daría por el más chiquitito. Entonces, esta sería el de acá, sería gamma 1, y el de acá sería gamma 2. ¿Ya? Entonces, primero calculemos la integral sobre gamma 1. Ya. Bueno, es fácil notar que gamma 1 podemos encerrarlo en un dominio convexo que no encierra el origen, ¿cierto? Por ejemplo, si yo encierro gamma 1 en esta curva, si la encierro acá, este es un dominio convexo que me encierra la curva y tenemos que en ese dominio el campo es conservativo, ¿ya? Y como estoy haciendo una integral sobre una curva cerrada del campo conservativo, esa integral es cero, ya por lo que yo les explicaba recién. Ya entonces la primera integral se anula. Ahora veamos la integral sobre la segunda. En el caso de la segunda, ya, en el caso de la segunda, si yo encierro esta curva eh, en este dominio convexo, yo no voy a incluir el origen. No puedo incluirlo porque la función de nuevo se me indefine ahí, ¿cierto? En este puntito. Entonces, eh, cualquier dominio que yo considere tiene que ser de la siguiente manera. Tiene que tener esta forma, ¿ya? En donde el origen no se encuentra en el dominio, ¿ya? Pero este dominio no es convexo, ¿cierto? Porque si yo me tomo un punto acá, eh,
si me tomo un punto acá y uno aquí arribita, y los 1, aquí esta línea recta queda fuera del dominio en este sector, ¿cierto? Así que el dominio no es convexo y por lo tanto no puedo aplicar, o sea, el campo no es conservativo aquí, ¿ya? Entonces no puedo llegar y decir que la integral sobre esta curva es 0, porque no, yo no lo sé, ¿cierto? No sé, el campo no es conservativo, entonces no puedo concluir eso. Bueno, otra definición que es importante que sepan también, y que en este caso se cumple, es lo que es un dominio simplemente conexo y múltiplemente conexo, ¿ya? Que un dominio sea simplemente conexo quiere decir que no tienes hoyitos, ¿ya? Por ejemplo, esto es simplemente conexo, pero algo múltiplemente conexo es esto, ¿ya? Que le aparece un hoyito, esto es múltiplemente conexo, ¿ya? No muy difícil la definición. En este caso, el dominio es múltiplemente conexo, ¿ya? Ya. Entonces, como dijimos, no es conservativo el campo, entonces lo voy a tener que calcular, voy a tener que calcular la integral. Pero el cálculo no es tan complicado, ¿ya? Porque recordemos que la curva era x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Eso lo podemos parametrizar como x igual a coseno, y igual a seno. La derivada es menos seno y coseno, ¿ya? Entonces, al yo reemplazar esto en esto, va a quedar aquí abajo x cuadrado más y cuadrado sería coseno cuadrado más seno cuadrado, eso es 1, y acá abajo, igual, entonces me va a quedar menos coseno por seno, ¿cierto? O sea, no, perdón, queda menos y, entonces quedaría menos seno por coseno, ¿ya? Y además tengo que multiplicarlo por la derivada, que es lo mismo. Entonces va a quedar menos seno por menos seno es seno cuadrado y va a quedar coseno por coseno es coseno cuadrado, me va a quedar 1 también. Entonces va a ser la integral entre 0 y 2pi de 1. Y eso es precisamente 2pi, ¿cierto? Lo de acá. Ya, entonces ya tengo la integral de este sobre gamma 2, sobre gamma 1. Entonces la integral sobre gamma va a ser la suma de los dos, o sea, 2pi. ¿Ya? ¿Se entendió? Desde que es harta igual información quizás para la ayudantía, para una sola ayudantía, así como que vimos hartas cosas igual bien teóricas, pero no son tan complicadas y de hecho son bastante intuitivas y útiles por lo demás. Así que ya, espero no les haya quedado alguna duda, como les digo siempre, eh, si no entendieron algo, si tienen problemas con algún ejercicio, con la materia, me pueden hablar, ya sea por correo electrónico o a través de WhatsApp, tienen mi número. Así que bueno, esa sería la ayudantía de hoy. ¿Ya? ¿Cuándo tienen pruebas de esto? No sé si alguien sabe, yo no sé. ¿No saben? El 15. Esto sería 2 semanas más. Ya, entonces nos vemos la próxima semana, ¿ya? Que tengan una buena semana, no se estresen mucho, ¿ya? Que estén bien. Chao. Chao.